Vamos a estudiar la lección de escuela sabática del folleto de escuela sabática titulado Cómo estudiar la profecía bíblica y vamos a estudiar la lección número uno. La lección número uno habla de algunos principios de interpretación profética. Como que estamos hablando de la profecía bíblica, entonces esta primera lección presenta principios de interpretación profética. Hay voy a usar la palabra, hay un dicho, no es un refrán, sino personas que dicen, quizás sea refrán, yo no sé, pero dice, cuando estés en una reunión familiar, o entre amigos, nunca hables de política porque la política divide. Y nunca hables de religión porque la religión también divide. Y en realidad hay que reconocer que muchas veces los seres humanos, aun las amistades y las mismas familias, tienen problemas porque al pertenecer a una iglesia o a otra iglesia, pues cada cual va a defender lo que cada cual quiere y hay dificultades. En realidad, en el cristianismo hay que tener cuidado porque los cristianos pertenecientes a distintas denominaciones, pues entran en discusión y acaloramiento frecuentemente por causa de su creencia, que no debe ser así, porque al seguir lo que la Biblia dice y al seguir a Dios el Creador, si es la misma Biblia y si es el mismo Dios, si uno cree diferente al otro, no hay por qué sentirse mal. Lo correcto sería, bueno, tú crees esto, yo creo lo otro, bueno, vamos a estudiar la Biblia, qué es lo que dice, y seguir lo que la Biblia dice. Pero lo que sucede es que cada cual hace su interpretación o su razonamiento. En esta lección, pues vamos a estudiar algunos principios que nos deben de ayudar eh, al respecto. Y voy a compartir un texto bíblico que está escrito en Jeremías capítulo 9 y versículo 24. Dice este texto, que es un texto muy, bueno, como la Biblia, ¿no? Todo muy verdadero, pero este es bueno hacerle caso. Dice, si no, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia, rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Así que si vamos a alabarnos en algo, hagámoslo en conocer a nuestro Dios. También hay otra declaración que quiero compartirle. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Estos dos consejos son muy importantes y así comenzamos el estudio de este tema, con el deseo de que no haya entre nosotros divisiones y sigamos lo que la Biblia está señalando. En el libro de Apocalipsis hay un, una declaración que dice, el que lee, entiende. El que lea, entiende. Y con esta declaración vamos a comenzar o a continuar con el estudio de esta lección. La palabra dice, lo que acabamos de señalar, que el que lee entiende o entienda, pero cuando hablamos de estudiar la profecía bíblica o cuando hablamos
de analizar lo que la Biblia dice, sucede que los seres humanos hacen de distintas maneras. Algunas personas se contentan con escuchar lo que otro dice y tener la opinión que otro expresó, pero no porque se enfrascó directamente en un estudio. Otros comienzan a estudiar la Biblia teniendo una creencia o un concepto ya establecido y estudian para que lo que puedan encontrar en la Biblia ratifique lo que ya ellos piensan de antemano. Otros pues repiten conceptos y dicen la Biblia dice cuando la Biblia en realidad nunca dice esto. Algunos dicen la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Esa expresión nunca la podemos encontrar en la Biblia porque no existe. No es verdad que diga ayúdate que yo te ayudaré. Es otro el concepto bíblico. Pero sí en la Biblia eh, hay algunos consejos que yo voy a dar que están en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, si uno lee Mateo 24:15, entonces allí el concepto, el principio que se está señalando es alábese en entenderme y en conocerse. Usted quiere alabarse en lo que usted entienda y conozca de Dios. Otro concepto cuando va a estudiar la Biblia que va a encontrar es que Dios es el eterno y que actúa con bondad. Y también otro es que Dios obra en justicia y en rectitud. Cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia, lo hacemos con oración, le pedimos a Dios que nos ayude, vamos a entender lo que la Biblia dice, porque estamos puestos en las manos de Dios. Dice la palabra que el que le falte sabiduría, pídale a Dios, que da a todos, pero pida con fe y va a ser dada. Entonces, para entender la Biblia, para entender lo que uno, mm, lo que la Biblia dice para uno, es necesario dedicarnos al estudio de la Biblia, no por establecer ya lo que yo creo, no por decir conozco más que el otro, sino para conocer a Dios y saber que Dios es justo, es verdadero, Dios es amor y nos conduce de una manera correcta. Estudiamos la Biblia de esa manera para aprender y Dios siempre nos va a hablar. Otra, eh, otro principio que debemos tener, otro principio para interpretar la Biblia, para conocer la Biblia, es saber que Dios es siempre comprensible. No quiere decir que estemos señalando que todas las cosas que tienen que ver con Dios están de acuerdo con la mentalidad humana, sino que Dios es comprensible porque la bondad de Dios, su poder, su sabiduría es comprensible hasta donde lo podamos entender, pero es incompatible con la idea de que Dios sea malo o que Dios quiere el mal de alguien o que Dios castiga a una persona en una forma como por ejemplo en el infierno ardiendo por toda la eternidad. Dios es comprensible porque su amor es comprensible. Y Dios es comprensible porque también Dios conoce, como dice en el Salmo 139, Dios conoce todo acerca de cada uno de nosotros. Este principio, Dios me conoce, sabe todo lo que hay con respecto a mí, mi levantarme, mi acostarme. Yo tengo un Dios, y ese es el Dios que la Biblia señala, que no es
que es alguien lejano que no sabe de mí, sino un Dios que nos conoce desde antes nosotros haber nacido. También la Biblia enseña que Dios es grande e infinito, que tiene un entendimiento sobre todas las cosas. Dios está sobre todo. Infinito significa que está sobre todo. Dios lo conoce todo. Tiene entendimiento. Por lo tanto, Dios no solamente nos conoce. Y cuando uno estudia la Biblia, con este principio, vamos a entender la Biblia. Dios no solamente me conoce a mí, sino que conoce todo el universo. Conoce todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Al estudiar la Biblia, debemos estudiarlo con este concepto. Dios, el autor de la palabra, es infinito en sabiduría. Y aquí señalo algo que debemos tener presente. Como que la Biblia fue escrita por inspiración y Dios eligió hombres para que escribieran la Biblia, el mensaje bíblico es verdadero. La verdad bíblica no tiene error de ninguna manera. El mensaje bíblico de salvación que nos enseña el amor de Dios, todo es perfecto, pero cuando el hombre escribe, comete errores. Cualquier error que se señale no es una situación de Dios, sino del hombre que escribe. Pero en la Biblia aprendemos que Dios no solamente nos ama, sino que nos conoce antes de nosotros nacer. Y también nos ofrece una vida eterna para que estemos con Él, por lo tanto, por la eternidad. Dios también es insondable en sus juicios. Cuando Dios hace juicio, juzga o mm, hace un juicio con cualquier persona, con cualquier cosa, con cualquier aspecto de la humanidad, es inescrutable. Nosotros no podemos conocer a Dios porque está más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestro conocimiento. No que el que puedas tener tú o el que pueda tener yo, sino la persona de más conocimiento, la que más pueda saber de todas las cosas en este mundo, aún hasta los ángeles, que son superiores a nosotros, no conocen a Dios completo. Es inescrutable porque Él es el creador y el que tiene el poder para crearlo. Les pongo un ejemplo. Dios el creador se hizo un hombre para salvarnos y se hizo un hombre naciendo de una mujer, pero no por una mujer que cohabitó con un hombre y tuvo un hijo, sino una mujer que fue engendrada por el mismo Dios, pero no como los hombres humanos, sino el poder del Espíritu Santo hizo que esa persona o que esa mujer concibiera. Y el creador del universo llegó a ser un feto en el vientre de la Virgen María, creció como un ser humano cualquiera, pero era el mismo Dios en forma humana que estaba naciendo. Es incomprensible para nosotros, pero Dios nos conoce, sabe quiénes somos y nos ama cada momento. Él conoce todas las cosas que puedan existir y sabe, repitiendo lo mismo, sobre nosotros. Así que Dios es comprensible porque nos conoce y se da a conocer de la manera en que nosotros podamos conocerlo, sus atributos, sus bondades, su justicia, su amor. Dios es el creador de todo. Nosotros no podemos entender cómo fue la creación, cómo de la nada surgieron las cosas. Es incomprensible, pero en la Biblia se nos dice que Dios
es el creador y que ese Dios que creó el mundo entero también es nuestro creador que nos conoce y no solamente nos conoce, sino que nos guía y nos guía a través de su amor, de su justicia, de su sapiencia, porque Él conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro y todo en su palabra nos los da para que nosotros los conozcamos. Así que si que nosotros queremos estudiar la profecía bíblica, debemos entregarnos en las manos de Dios, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y estudiar la palabra que Dios estableció para nosotros. Voy a señalar que Dios tiene una iglesia. No solamente se presenta Dios como conoce todo acerca de nosotros, que conoce todo acerca de la creación, sino también que en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios conoce la historia de este mundo. Y un principio para entender la profecía bíblica es saber que en la palabra de Dios, Dios guía todas las cosas para que se puedan entender y conocer en el momento correcto. Por ejemplo, cuando Daniel escribió sus profecías, llegó un momento en que Dios le dijo a Daniel, que Daniel no sabía algo y le pregunta, y Dios le dice a Daniel, sella las palabras, sella el libro. O sea que lo que le estaba diciendo iba a quedar para el futuro. Séllalo. Pero cuando llega el libro de Apocalipsis, entonces Dios dice, no selles la palabra de la profecía, porque había llegado el tiempo. Voy a compartir también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Habla que en el tiempo del fin la ciencia sería aumentada. Y este principio, para entender la profecía, tiene que ver con el tiempo del fin, que es el tiempo que nosotros vivimos, del cual habla el libro de Apocalipsis, la sabiduría sería aumentada. Y es cierto que se ha aumentado la sabiduría en cuanto a la tecnología, que se ha aumentado la sabiduría en cuanto a la ciencia médica, en cuanto al conocimiento de todo el universo, pero lo que se está refiriendo aquí es que sería aumentada la sabiduría en lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Hay una profecía que se señala en la Biblia que duró 1260 días, donde habría oscuridad, habría persecución y la iglesia de Dios sufriría, pero que después llegaría un tiempo que se llama el tiempo del fin que comenzó en 1798 y ahí habla del tiempo del fin. Y del tiempo del fin para adelante es que se aumenta la sabiduría y por eso se sabe más a partir de ese tiempo de la profecía. Y en ese tiempo se comenzó a hablar de la venida de Jesús, de lo que Dios hacía en el santuario, se comenzó a entender mejor lo que la Biblia decía. Por lo tanto, en el estudio de la palabra, Dios señaló también, y este principio que de la palabra de Dios no va a faltar nunca ni un punto, ni una letra, que todo permanecerá, que Dios nos hace sabios en su palabra, sabios para la salvación, y en su palabra los principios que nos ayudan para ser personas perfectas. En la Biblia se nos enseña la sabiduría de Dios y no solo que Él sabe, sino que en su palabra está toda la enseñanza que nosotros necesitamos. Así que otro principio
para entender la profecía bíblica es que nunca debemos separar el tema que estamos estudiando. Estamos estudiando un texto y no lo entendemos con claridad. No debemos leer ese texto aquí y saltar a otro lugar. Debemos leer el texto y lo que está alrededor del texto, o sea, el contexto, porque en el contexto nosotros podemos saber de qué se está hablando en ese tema bíblico. Con respecto a lo que dije de leer aquí y ir a otro lugar, aquí pongo otro principio. Sí, el contexto hay que analizarlo, pero también lo que la Biblia dice en otro lugar hablando del mismo tema. Si queremos saber cuál es la enseñanza bíblica con respecto a un tema dado, no debemos quedarnos solamente en el espacio que lo leímos, en el texto que lo leímos. Podemos leer ese texto, leer el contexto y entonces ir en otro lugar de la Biblia donde se presenta el mismo tema. Voy a dar un ejemplo. La Biblia habla de bestias que salen del agua, que tienen cuernos, pero en otro lugar nos enseña qué significa el agua, qué significa bestia, qué significa cuerpo o cuerno. El agua significa pueblo, muchedumbre. La bestia es un poder, un reinado, un rey, un cuerno, un poder, un rey. Y así la Biblia se va enseñando eh, en todo su espacio. La otra cuestión que debemos tener presente para entender la Biblia es saber si una cosa es literal o una cosa es simbólica. Les acabo de hablar de una bestia, eso fue una visión que tuvo Daniel, que hay otra. Y en esa visión, Daniel ve una bestia. Esa bestia tiene dientes de hierro, le salen cuernos, le sale otro cuerno entre otros cuernos, y no existe ningún animal así en el universo, en la tierra. No existe, nunca ha existido, pero es un simbolismo. Cuando vamos a estudiar profecía, debemos saber qué cosa es simbólico y qué cosa es eh, literal. En profecía, las cosas son simbólicas a menos que la enseñanza, que el contexto nos enseñe que es literal. Cuando leemos la Biblia, en la historia bíblica, en el relato bíblico, debemos entender que las cosas son literales a menos que el contexto nos esté enseñando que es algo figurado. Por ejemplo, el profeta Ezequiel vio una visión de unos seres que tenían cuatro cabezas, una de águila, otro de hombre, otro de buey, otra de león, que tenía ruedas, que tenían distintos tipos de alas. Eso se ve que son cosas simbólicas. Sin embargo, la historia que dice que Ezequiel estaba junto con los demás israelitas deportados en el río Quebar, eso es literal, porque se entiende con facilidad que eso es algo literal. Si tenemos en cuenta estos principios que hemos mencionado, nosotros podemos leer la palabra y podemos entenderla. Así que la palabra se puede entender cuando uno la estudia, se pone en las manos de Dios para que nos dé sabiduría, se deje guiar por el Espíritu Santo para que podamos entender todas las cosas y también este otro principio que queremos señalar. En la Biblia se habla de muchas cosas, se señalan muchas historias, muchas cosas que fueron buenas o que fueron malas según las personas lo hicieron buenas o malas, según las prácticas de las personas si eran buenas o malas. Este otro principio, analizar
todas las cosas, desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. No son todos los principios, pero son algunos principios que les hemos enseñado para que en el estudio de la palabra nosotros podamos conocer de la profecía y podamos conocer el mensaje que la palabra de Dios tiene. Bien, nos volveremos a ver en el estudio de nuestra próxima lección.